Okay, let's start. Empecemos. So let's start with have to and don't have to. We use have to talk about strong obligation that comes from someone else. For example, from your boss, your parents, a rule at the school or work. Usamos have to para hablar de obligaciones que son fuertes y que por lo general vienen de alguien más. Por ejemplo, de tu jefe, de tus padres o una regla que tienes que cumplir, ya sea en el trabajo o ya sea en el colegio. Siempre vamos a utilizar esta palabrita, have to. Entonces ya sabemos que es para hablar de obligaciones que son bastante fuertes y que esas obligaciones vienen por parte de otra persona. No son obligaciones que me pongo yo mismo, sino obligaciones que otra persona me impone o son ciertas, por ejemplo, reglas que tengo que cumplir para, por ejemplo, cuando estamos en el colegio, en la universidad. We have two examples here. Tenemos dos ejemplos aquí. I have to be home by 10. Tengo que estar en casa a las 10. My parents told me so. Mis padres me dijeron que así tenía que ser. Como pueden ver, esa persona no es la que tomó la decisión de estar a las 10 en su casa, sino que son sus padres que de pronto es un adolescente o un niño y le dicen que esa es la hora a la que tiene que llegar. Entonces, en este tipo de obligaciones usamos lo que es el have to. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. I have to get up early because I start work at 8. It is a rule. Yo tengo que levantarme temprano porque tengo que empezar el trabajo a las 8 en punto. Esto es una regla porque igual es es un horario que si uno es trabajador, el jefe le pone un horario, entonces tiene que cumplir esos horarios. Entonces, ese tipo de obligaciones las expresamos entonces utilizando have to. Y lo contrario, ya cuando utilizamos don't have to means that there isn't any obligation at all. There is no need to do it. Y lo contrario, cuando ya usamos don't have to, que es la forma negativa, esto significa que no hay ninguna obligación en lo absoluto y que no es necesario hacerlo. Por ejemplo, I don't have to get up early at the weekend. No me tengo que despertar temprano los fines de semana. I can stay in bed as long as I want. Me puedo quedar en cama tanto como yo quiera. You don't have to go with me. Tú no tienes que ir conmigo. You can go somewhere else. Tú puedes ir a cualquier otra parte. Como pueden ver, entonces, don't have to es lo contrario. Ya cuando es una ausencia de obligación, cuando ya no es necesario hacerlo. For example, someone tells you, alguien les dice, would you like to go to the cinema with us? ¿Quieres ir al cine con nosotros? Would you like to go to the cinema with us? Yes, of course. I don't have to cook tonight. Sí, por supuesto. Yo no tengo que cocinar esta noche. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? I don't have to cook. Yo no tengo que, ¿cierto? Yo no tengo que cocinar esta noche. Vamos a ver otro ejemplo. He doesn't have to use a ladder. He doesn't have to use a ladder. Él no tiene que usar una escalera. Aquí tenemos algo que notar. Es que en este caso estamos usando he. Recuerden que he es una tercera persona. Lo mismo que she y lo mismo que it. Cuando utilizamos terceras personas, ya no utilizamos do, como acá en esta primera oración, don, en este caso, porque es negativo. Y acá, cuando es terceras personas, utilizamos does. Y como es negativo, podemos decirlo entonces doesn't, ¿ok? Doesn't have to use a ladder. He doesn't have to use a ladder. Él no tiene que usar una escalera. Veamos otro ejemplo. I have to wear a suit at work. Tengo que usar un traje en el trabajo. I have to wear a suit at work. Como pueden ver, de pronto es una obligación que hay en su empresa, que tienen que usar un traje. Vamos a ver otro ejemplo. I have to make my bed. Tengo que organizar mi cama. Es algo que de pronto sus padres le dicen que tiene que hacer
todos los días. I have to make my bed. Another example. My mom did the dishes. I don't have to wash them. Mi mamá lavó los platos. Yo no tengo que lavarlos, ¿cierto? I don't have to wash them. Miren que en este caso, don't have to es algo que ya no necesitamos hacer. En consiguiente, es una oración negativa. I don't have to clean my room today. Yo no tengo que limpiar mi habitación el día de hoy. En este caso también, por ejemplo, ya pueden ver que la habitación ya está totalmente organizada, entonces ya no es necesario, que la organice otra vez. Entonces, en este caso, utilizamos don't have to. Recuerden que si fuera una tercera persona, no sería don't have to, sino doesn't have to, para que lo tengan presente. Students have to do their homework. Los estudiantes tienen que hacer su tarea, sus labores. En este caso es algo que tienen que hacer para poder pasar, digamos, la materia. Students have to do their homework. Very good. Another example. If your water bottle is in the classroom, you don't have to ask for permission. Si tienes una botella de agua, si tu botella de agua está en el salón, no tienes que pedir permiso, ¿ok? You don't have to ask for permission. Como pueden ver, aquí tampoco es necesario que vaya afuera a rellenar el agua porque ya esa persona tiene una botella de agua. Vamos a ver entonces ahora lo que son, digamos, la estructura de cómo formar las oraciones afirmativas, ¿ok? Lo primero que vamos a usar es un sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? I, you, we y they. Recuerden que también tenemos she, he, it. Los separé así para que veamos lo que son las terceras y las primeras y segundas personas. Por ejemplo, con I, con you, con we y con they siempre vamos a utilizar have to, ¿ok? Y con he, con she y con it siempre vamos a utilizar has to. Por ejemplo, you have to arrive on time to classes. Tienen que llegar a tiempo a clases, ¿ok? She has to brush her teeth every day. Ella tiene que lavar sus dientes todos los días. Entonces así se forman las oraciones afirmativas. Usamos lo que es el sujeto. Aquí pueden ver en pantalla el sujeto. Utilizamos ya sea have to o has to. ¿De qué depende que usemos have to y has to? De los sujetos, ¿cierto? Con I, con you, con we y con they, siempre vamos a utilizar have to. Con she, con he y con it, siempre vamos a utilizar has to, ¿ok? Después utilizamos un verbo en su forma original, en su forma infinitiva, como quieran llamarlo. Correr, saltar, caminar, cualquier verbo. Más un complemento, si necesitamos utilizar un complemento. Así se formarían entonces las oraciones afirmativas utilizando has to o have to. Recuerden, sujeto, have to, un verbo, en este caso arrive, y un complemento. Lo mismo pasa acá. El sujeto, aquí el has to, porque estamos utilizando she, el verbo, en este caso brush, y el complemento, her teeth every day. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda hasta ahora? En realidad es fácil, ¿cierto? Está como fácil el tema de hoy. Vamos a seguir. Ahorita más tarde ya los pongo a participar en algunos ejercicios que vamos a hacer para aprender mejor. Y recuerden que también existe la forma negativa, que en este caso que es don't have to, ¿cierto? We use don't have to express absence of obligation when something is not necessary to do. Ya esto lo dijimos anteriormente. Usamos don't have to para expresar hay una ausencia de obligación, o sea que algo no es obligatorio y que algo tampoco no es necesario, que de pronto que lo hagamos o que suceda. Por ejemplo, the children have to go to school today. It's Saturday. Los chicos, los niños, no tienen que ir
a la escuela el día de hoy. ¿Por qué? Porque es sábado. Very good. She doesn't have to eat all the fruits. Ella no tiene que comer todas las frutas. ¿Cierto? Hay demasiadas frutas, no necesita comérselas todas. En este caso, recuerden que hay dos cosas importantes que saber aquí. Que recuerden que con los sujetos, con I, con we, con you y con they, utilizamos don't have to. Por eso se lo subrayé ahí. Don't have to. Y con los sujetos o las terceras personas que son he, she and it, siempre vamos a utilizar todo esto que está aquí subrayado. Doesn't have to. Y ya después utilizamos lo que es el verbo y el complemento si lo necesitamos. Es, ya saben, si son con I, con we, con you o con they, utilizamos don't have to cuando algo no es necesario. Y cuando algo tampoco es necesario, pero hay una tercera persona, recuerden que las terceras personas son he, she y it, utilizamos doesn't have to. Anótenlo así completico para que no se vayan a confundir cuando se vayan a utilizar. ¿Ok? Recuerden, don't have to and doesn't have to. Very good. Muy bien. ¿Y cómo se forman las oraciones entonces? Eso es lo que dijimos anteriormente. Con I, con you, con we y con they, siempre vamos a utilizar don't, ¿cierto? Más el have to, claro está. We don't have to get up early on Sundays. No necesitamos, o no tenemos más bien, perdón. No tenemos que levantarnos temprano los domingos. We don't have to. Y con lo que son los sujetos she, he, is, utilizamos doesn't. Eso lo dijimos ahorita rato, ¿cierto? He doesn't have to get up early on Sundays. Él no tiene que levantarse temprano los domingos. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de trabajar, no hay necesidad de estudiar. Entonces, nos podemos levantar tarde. Entonces, ya sabemos, con I, con you, con we y con they, utilizamos don't have to. Con he, con she y con it, utilizamos doesn't have to. ¿Ok? That is very easy. Eso es bastante fácil. Ahora, también podemos utilizarlo de forma interrogativa o hacer preguntas, lógicamente. Y es muy fácil también. Para hacer preguntas, lo primero que tenemos que hacer, al contrario de las oraciones que tenemos acá, es utilizar el auxiliar. Con I, con you, con we y con they, siempre vamos a utilizar do, ¿ok? Do más la palabra have to, ¿ok? Más la palabra have to. Perdón, no debemos olvidar lo que es el sujeto. En este caso, por ejemplo, aquí podemos utilizar I, you, we o they. Primero utilizamos el do, después el sujeto, ¿cierto? I, you, we o they. Y después la palabra have to. Después de have to, aquí cometí un pequeño error. Vendría lo que es el verbo, no el complemento, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero preguntar si tienes que llegar temprano al trabajo, lo siguiente a utilizar aquí sería el verbo, en este caso arrive. Entonces la pregunta quedaría, do you have to arrive early to work? Tienes que llegar temprano a trabajar. Entonces aquí tenemos un error, ¿cierto? Ya yo les comenté de que se utilizaría lo que es el verbo. Y ya con con los sujetos he, she and it, también vamos a utilizar o vamos a empezar la pregunta con does, ¿cierto? Después utilizamos lo que es el sujeto, he, she y it. Después utilizamos la palabra así completica, have to, sin cambiarle nada, más el verbo infinitivo. Así se formarían las preguntas. Por ejemplo, do you have to eat the vegetables? Do you have to eat all the vegetables? Tienes que comerte los vegetales. Miren que empezamos con el do. ¿Por qué empezamos con do en este caso? Porque el auxiliar, perdón, el sujeto es you, ¿cierto? Después utilizamos
completico, have to, have to. Después utilizamos el verbo, que en este caso es it, y el complemento, sin olvidar el signo de interrogación al final. ¿Cómo respondemos este tipo de preguntas? Alguien me pregunta, ¿do you have to eat all vegetables? Yes, I do, si es de forma afirmativa, o no, I don't, si es de forma negativa. Very good. Aquí tenemos otra pregunta para ilustrar ahora el uso del does. Miren que aquí la pregunta empieza por does. ¿Por qué? Porque utilizamos he después, que es una tercera persona. Las terceras personas son he, she y it. Does he have to eat all the vegetables? ¿Tiene que comerse él todos los vegetales? Entonces la respuesta sería yes, he does o no, he doesn't. Recuerden, si el auxiliar, perdón, si el sujeto es tercera persona, utilizamos does. Si es con, por ejemplo, con I, con we, con you o con they, utilizamos do. Así se formarían las preguntas. Es bastante fácil de utilizar. Ahora vamos a pasar a una parte también importante, que es el had. En este caso es had to. ¿Qué es el had to? Pues lo mismo que el have to, pero ahora en pasado. Cuando, por ejemplo, antes teníamos una obligación que de pronto, sí, algo que teníamos que hacer. We use have to express obligation in the past. It is used with singular and plural personal pronouns. Usamos el had to para expresar obligaciones en pasado. Lo usamos tanto con singulares y plurales. Eso es lo bueno del pasado, que es todos los sujetos van a hacer lo mismo. Perdón. He had to study math yesterday. Él tenía que estudiar matemáticas ayer. Como pueden ver, aquí estamos utilizando he, pero miren que ya el verbo siempre va a ser had to, porque en el pasado no necesitamos las terceras personas. Entonces, en este caso, va a ser igual para todas las personas. Para I, para we, para you, para they, siempre vamos a utilizar had to, ¿ok? Como lo pueden ver aquí en grandote, had to, así igualitico. Para expresar obligaciones que tenían en el pasado. Y la forma negativa también es muy fácil. Para todos los sujetos siempre vamos a utilizar el did not más el have to. Recuerden que lo podemos contraer como didn't para las oraciones negativas. Y para las preguntas, ya no empezaríamos con do o con does, sino siempre vamos a empezar la pregunta con did, más el sujeto, más el have to. Vamos a ver unos ejemplos para aclarar esta parte. Por ejemplo, did you have to go shopping yesterday? Tenías que ir a comprar ayer. Miren que empezamos con did, después el sujeto, you en este caso, más el have to, el verbo, y el complemento y el signo de interrogación. Si aquí fuera he o si aquí fuera she, pues no cambiaría nada. Simplemente lo que cambiaría es el sujeto. Ya no cambiamos nada porque ya estamos utilizando siempre el did. Es lo bueno del pasado, solamente hay un auxiliar. Recuerden que en presente habrían dos auxiliares, que es do y does. Habría que hacer la claridad si son terceras personas o no. Entonces aquí el pasado para mí es un poquito más fácil por eso. Y la parte negativa, como les comenté, siempre vamos a utilizar, grábense estas palabras, perdón, didn't have to, así igualitico, didn't have to, con todos los sujetos. Siempre vamos a utilizar didn't have to, más el verbo, más el complemento. Y así hablaríamos de algo que no necesitábamos hacer antes, en pasado. Entonces, esto es un poquito más fácil, por eso se los puse aquí resumido. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la parte práctica. Let's practice. Practiquemos. A ver si lograron entender lo que es el tema del día de hoy. Vamos entonces, como primer ejercicio, quiero que alguno de ustedes organice la primera oración. Es solamente organizarla teniendo en cuenta que yo les expliqué cómo formar las oraciones afirmativas en este caso. ¿Qué vendría primero para organizar esta oración?
¿O cómo la organizarían? ¿Algún compañero lo puede hacer? Please. A ver, chicos. ¿Están cuántas personas? Cinco personas apenas. A menos que el grupo es pequeño también. Eh, Andrés. Andrés Barrios. ¿Me Sí, puedes, me puedes decir la primera, porfa? Es simplemente organizarla. Todo lo que necesitamos está ahí. you have Mm, to clean your room. correcto. You have to clean your room. You have to clean your room. Tú tienes que organizar tu habitación. ¿Ok? Very good. Vamos a coger otro voluntario. Fiorella Ripple. Number two. Hagamos la número dos. Mira que en este You caso es una pregunta. you have to no you have to they play football or do they have Exacto. to play football? Exactamente. Ahora sí la corregiste. Recuerda que para las preguntas, siempre vamos a comenzar con el auxiliar, ya sea do o ya sea das. ¿De qué depende que sea do y de qué depende que sea das? Del sujeto. En este caso, como tenemos they, es por eso que utilizamos do. Si aquí fuera she, tendríamos que usar das. Entonces, la forma correcta de organizar esta pregunta sería, ¿do they have to play football? ¿Tienen ellos que jugar fútbol? Muy bien. Daniel Eduardo. Listo, profe. Ajá. La número 3. La tercera. Uh-huh. I don't have make me bed. I don't have to. I don't Aquí have. cometí, aquí Sí, cometí un profe. error. Aquí cometí un error, pero ahí vamos corrigiendo. I don't I don't have to make me bed. my bed. Ok. My bed. Ok. Exactamente. No tengo que organizar mi cuarto, mi cama. De pronto yo tengo una empleada y lo hace por mí. Pasemos a otra. Faltaría. ¿Quién falta por participar? Se fuera otra persona. Bueno, Andrés otra vez. Uh-huh. La número 4. Empezaría por sí, ¿cierto? ¿Qué sigue? Sería el has to. Exactamente. She has to. ¿Qué sigue? Do this dishes. 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 Do the dishes es como lavar los platos, ¿ok? Ok. Miren que aquí utilizamos has to. ¿Por qué? Primero que todo, como está en presente, recuerden que cuando hay terceras personas, se utiliza también las terceras personas en el verbo. En este caso, el has to es un verbo irregular. Entonces, en este caso, por eso lo utilizamos como has to. Eso se los expliqué ahorita rato. Ahora vendría Ripple para hacer las 5. También es una pregunta. Does he Ajá. have to cut the grass? Cut the grass. Does he have to cut the grass? Very good. Y la última, Daniel, ¿cierto? El otro compañero que está aquí. Ya sería la última. She. El Andrés Barrios. Sí, el otro chico que falta por participar. Ok. Ajá. Perdón que se... El compañero no se le escucha. Creo que está hablando, pero se le escucha bajito. Entonces,
¿Cómo sería esta? Esta está fácil. Hazla tú entonces. She Has to study every day. has to study Study every, day, every day. every day. Correcto. No me escucha. Ahora sí. Ahora sí se te escucha. She has to study every day. She has to study every day. Muy bien. Bueno, esta es más fácil. Aquí vamos a utilizar ya sea have to, has to o don't have to o doesn't have to. En este caso es una oración afirmativa que utilizaríamos aquí. Sara study hard for the exam. Sara estudiar bastante para el examen. ¿Qué creen que utilizarían ahí? Teniendo Has en Have, cuenta, have to. ¿cuál de las dos? Have to o has to. has to. Correcto. Utilizaríamos has to. ¿Por qué? Porque Sara es como decir ella, ¿cierto? Es una tercera persona. No deben de olvidar esa parte. David clean his room. David tiene que lavar su habitación, limpiar su habitación. ¿Cuál utilizarían? Have to o has to. Have to. Mismo caso de ahora rato, ¿cierto? Ok. Has to. Mismo caso de ahora rato. Es una tercera persona. David es como decir él, ¿cierto? Entonces también se utiliza has to. Recuerden que con las terceras personas en este tema se utiliza has to. O sea, con lo que son he, she y it utilizamos has to. Y have to lo utilizamos ya sea con I, con we, con you o con they. Esta. Cut the grass every Sunday. Cortar la hierba todos los domingos. Esta está fácil también porque ya la explicación me la dije aquí Have con to. Sara y con David. En este caso sería have to, ¿ok? ¿Por qué have to? Ya les dije, ¿cierto? Porque con I, con we, con you y con they utilizamos have to. Andrés to play football after class. Le toca al mismo. Andrés. Sí. Ajá. Desafortunadamente somos poquitos, pero bueno. No sé qué le pasa a los otros compañeros que no están entrando casi a clases. ¿Y Y cuántos somos, tampoco. profe? ¿Cuántos Son aparecen ahí? 9. 9. Aparecen 9, pero los que me están siempre entrando son 5. Y ahí en plataforma, en los trabajos que me están enviando son 5 también. Son 5 personas. No sé qué pasa con los otros 4. Yo no he podido enviar a esa profesora, solo quería hablar con usted. En ese momento tengo problemas con la plataforma y a veces no me lee la contraseña, entonces no he podido Bueno, entrar. entonces, ustedes Yo sé que saben que todavía hay tiempo. sí, usted Todavía mandó un hay- video y yo lo vi, pero no pude hacer creo que mandó hacer una exposición, entonces no la Pero pude ya hacer. tienes acceso a la plataforma. Sí, creo que hoy estaba escribiendo por el correo y para que me dieran una nueva contraseña porque eso se me había bloqueado. Entonces hoy ya, Cuando la tengas habilitada me avisas y habilitamos otra vez para que la envíes. ok, Porque el primer trabajo yo lo estuve mirando solamente 5 personas. sí, El segundo entiendo. trabajo lo mismo y el tercer trabajo que hicimos la semana, o sea, que puse la semana pasada, que es de los comparativos, solamente me lo ha enviado una sola persona. Sí, o sea, Entonces, los trabajos que usted puso en los links, eso sí los eso sí los realicé, tengo, si no, no, pero eso no, lo que estoy hablando pero de los de la plataforma como sí, tal. lo de la plataforma no podía. Bueno, entonces estamos hablando después que termine la clase. Exactamente. Ya, el tema de hoy es fácil. Después de esto vamos a pasar a hacer una pequeña práctica, ya ustedes solos allá. Entonces, esta es fácil. Andrés has to play football after class. Andrés tiene que jugar fútbol después de clase. You make your bed every day. Hacer tu cama todos los días. Yo creo que esta es negativa. Don't Don't have to. have to. Ah, no, es positiva. You have to make your bed every day. Tú tienes que organizar tu cama todos los días. Acá sí está negativa, perdón, aquí sí especifica. Negative. Eh, recuerden que está en afirmativa, en presente. Entonces aquí, ¿qué utilizaríamos para hacer la negativa? Doesn't.
En este caso es doesn't, ¿cierto? Más el have to. Sería doesn't have to y el verbo go en este caso. She doesn't have to go to school on Saturday. Ella no tiene que ir al colegio los sábados. Número 7. Brush my teeth every day. Yo lavar mis dientes todos los días. Esta está fácil también. ¿Sería con qué? Has to. Exactamente, have to. Si aquí fuera she, ya sabrían que sería con has. Ok, has to. You, do the dishes, lavar los platos. Esta es negativa. To, doesn't have to. Ajá, primero ya sabemos que es you, ¿cierto? En este caso ya no sería doesn't, ¿cierto? Sino do. En este caso, como es negativo, don't, ¿ok? Don't have to. Exactamente. Don't have to do the dishes. You don't have to do the dishes. Tú no tienes que lavar los platos. Así se dice lavar los platos. Do the dishes. Y ya como parte final, recuerden la diferencia con terceras personas. Y si es negativa, se utiliza doesn't. Y si es negativo, por ejemplo, perdón, y si es, por ejemplo, you en este caso, se utiliza don't. Última. He make his beds in the morning. Él organizar su cama en las mañanas. Es negativa. Doesn't have to. He doesn't have to make his bed in the morning. Él no tiene que hacer su cama o organizar su cama en las mañanas. Voy a retroceder porque vamos a practicar ahora. Recuerden que también se pueden hacer las oraciones en pasado. Vamos a cambiar un poquito para que estas mismas oraciones las hagamos en pasado. Bueno, recuerden, vamos a retroceder un poquito. Recuerden que en pasado también se puede utilizar, pero en este caso ya saben que se vuelve had to. Sería el pasado, ¿ok? Had to. Lo bueno, como les expliqué hace rato, es que had to se utiliza con todos los sujetos, ya sea con I, ¿cierto? Con I have to study maths. Yo tengo que estudiar matemáticas. Se puede utilizar con he, se puede utilizar con she, se puede utilizar con it, se puede utilizar con they. Esto es lo bueno del pasado. They have to study maths. Ellos tenían que estudiar matemáticas ayer. Entonces siempre utilizamos el mismo have to. Y recuerden que ya la forma negativa e interrogativa pues también es más fácil porque recuerden que en presente utilizábamos lo que era do o das. En pasado para formar preguntas empezaríamos con did, después el sujeto que puede ser cualquiera, ¿cierto? En este caso no cambiaría nada, puede ser yo, tú, él. Después utilizamos el have to, tal cual como está aquí. Aún si está aquí she, de pronto a veces confunden esto de porque ven una tercera persona aquí, harían esto, ¿no? Esto no se puede hacer. Iría igual. Did she have to go shopping yesterday? Tuvo ella que comprar ayer. Y lo mismo pasa en forma negativa. Forma negativa, tenemos que aprendernos toda esta expresión, que es didn't have to. Con todos los sujetos es lo mismo. Puede ser con she, puede ser con it, puede ser con we, puede ser con they, y no va a cambiar. They didn't have to go shopping. Ellos no tenían que ir a comprar. O si yo quiero decir ella, she didn't have to go shopping yesterday. Ella no tenía que ir a comprar ayer. Vamos a utilizar los mismos ejemplos
pero esta vez lo vamos a hacer en forma negativa. Lógicamente, por ejemplo, Sara studied hard for the exam. Sara no necesitaba o no tenía que estudiar duro para ese examen. ¿Qué vendría aquí? Vamos a hacerla como si fuera no tenía. Como si fuera negativa. Don't ¿Qué necesita? have to. No, don't No, porque estamos ahora en pasado. en pasado. Utilizaríamos Did. didn't, ¿cierto? Did. Más el have, más el Correcto. así. Sarah didn't have to study hard for the exam. Recuerden que didn't es lo mismo que decir did not, ¿ok? Pero es más común hacerlo con didn't have to. Ok. David tenía que limpiar su habitación, o sea, en pasado. ¿Qué faltaría ahí? Had. Aquí sería, ¿cierto? Had. Had to. David have to clean his room. David tenía que limpiar su habitación. Recuerde que ya en pasado solamente vamos a necesitar el have to. Y cuando es negativo, simplemente vamos a utilizar lo que es el didn't have to. Ya no necesitamos este doesn't have to. ¿Okay? Es más fácil porque simplemente utilizamos estos dos. El afirmativo y el negativo. Bueno, yo tenía que limpiar la hierba, o sí, la hierba ayer. ¿Qué faltaría? Had to. Correcto, have to. I have to cut the grass last Saturday. Yo tenía que cortar la hierba ayer. Andrés tenía que jugar fútbol después de clases. ¿Cómo se dice tenía en este caso? También lo mismo, ¿cierto? Have to. Correcto. Lo dupliqué ahí. Andrés have to play football after class. Very good. La 5 también es fácil. You. Esto lo mismo sería have to. You have to make your bed yesterday. Tú tenías que organizar tu cama ayer. Aquí, negativa. ¿Cómo sería? Teniendo en cuenta lo que les expliqué ahorita rato. Didn't. Didn't, ¿cierto? Pero ¿qué más? Didn't Have have to. Correcto. Didn't have to go to school last Saturday. She didn't have to go to school last Saturday. Ella no tenía que ir al colegio el sábado pasado. La número 7. Fácil. I brushed my teeth yesterday. ¿Cierto? Ya sería con have to. I have to brush my teeth yesterday. Yo tenía que lavar mis dientes ayer. La penúltima, facilita, en forma negativa. You Didn't have to. didn't have to. Correcto. You didn't have to wash the dishes. Y la última, para terminar y pasar a la actividad que va a quedar para el resto de la clase. He Ajá. No importa si eres tú misma. Igual somos 3 apenas. Have to. Estaba en negativa, ¿viste? Sería con Didn't have to. Exactamente. He didn't have to make his bed in the morning. Bueno, esa sería lo que es la clase. Recuerden que es sobre los verbos modales, o era más bien, porque ya lo terminamos, del have to y el have to, en presente y en pasado. Es que vamos a hacer a manera de actividad.
Vamos a hacer unas comparaciones. Primero hacemos un cuadrito. Colocamos present. Vamos a hacer dos comparaciones. En un cuadrito para hacer las comparaciones. ¿Qué van a comparar? Van a comparar cómo es, por ejemplo, o qué cosas tienen que hacer ahora que están en la universidad y qué cosas tenían que hacer cuando estaban en el colegio. O sea, del presente van a hablar about the university. Y en el pasado van a hablar about your school. Repito, por ejemplo, ¿qué cosas tienen que hacer ahora que están en la universidad? ¿Y qué cosas tenían que hacer cuando estaban en el colegio? Lógicamente aquí me van a incluir tanto afirmativas como negativas. O sea, van a utilizar las dos. Cosas que tenían que hacer, que tienen que hacer y cosas que no tienen que hacer. Lo mismo acá, oraciones afirmativas y oraciones negativas. De cosas que tenían que hacer y qué cosas Oraciones. que no tienen que hacer. Es como especie de una comparación. Van a comparar su presente ahora que están en la universidad y su pasado cuando estaban en el colegio. Recuerden entonces que es utilizando have to, en pasado, ¿cierto? Y las formas también negativas. En este caso, por ejemplo, cuando have to sería doesn't have to. ¿Cuál era la otra? Don't have to, ¿cierto? Don't have to. Estas las tienen que utilizar. Estas las tienen que utilizar acá. Lógicamente, como van a hablar de ustedes mismos, no van a necesitar esto. Y en pasado, recuerden, ya van a utilizar lo que es el have to y el didn't have to. ¿Correcto? Entonces, hacer una comparación entre ahora, las cosas que tienen que hacer ahora en su universidad y las cosas que tenían que hacer cuando estaban en el colegio. Esa sería la actividad que vamos a realizar en el resto de tiempo que tenemos. Yo ahorita tengo una reunión a las 11, entonces a partir de las 12 pueden enviar esta actividad. Está fácil, ya saben que el tema también es bastante fácil. Y pues eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Si tienen alguna duda con el tema que tratamos el día de hoy. Hasta las 12. ¿Ah? Hay plazo hasta las 12. No, o sea, hasta las 12 les dije que tengo una reunión, o sea, tengo una reunión de 11 a 12. O sea, que en ese lapso de pronto no vayan a preguntarme nada porque voy a tener una reunión, sino que después de 12, pues pueden enviar y si tienen alguna duda me pueden preguntar también. Una La pregunta. voy a poner, la voy a poner todo el día, no se preocupen. En la plataforma. Sí, ya la voy a poner por plataforma. Ok. Ya saben que el cuadrito lo tienen que hacer ustedes, así como Sí, lo sí. hice yo. Entonces, hacen las comparaciones. Y si tienen temas, pues, atrasados, pues aprovechen. Y otra cosa que se me estaba olvidando. La otra semana es semana de parcial, ¿ok? Entrarían los temas que hemos visto hasta ahora. Lo vamos a hacer a través de la plataforma. Es un examen interactivo, lo vamos a hacer el próximo viernes. Entonces necesito que se preparen. Si es preciso, vean los videos anteriores y vayan preparados para lo que es el examen que vamos a realizar la próxima clase. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
¿Cuántas Listo, preguntas profe. mínimo hay que hacer o no hay como un mínimo o un máximo? No hay mínimo o máximo, ya las que tú quieras. Una. No. Lógicamente una no, porque sería como muy, ya eso depende de ustedes, pero y Sí, sí, hagan siempre varios ejemplos. Recuerden que tienen que hacer tanto positivos como negativos. O sea, cosas que tienen que hacer y cosas que no tienen que hacer. Para que también utilicen la forma negativa. Y lo mismo en pasado, cosas que tenían que hacer y cosas que no tenían que hacer. Recuerden que el tema es la universidad y el colegio. ¿Ok? Ahorita también el video este lo voy a mandar al grupo ahorita que se cargue. También para que los compañeros que no estuvieron pues tengan la oportunidad de verlo y realizar la actividad también. Bueno, listo chicos, nos vemos entonces. Listo, profe, gracias. Bueno, profe, hasta Hasta luego. luego.